leer en la palabra de Dios un pasaje que está en el libro de Primera Pedro. Así que si me acompañan en la lectura, Primera Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 18, más o menos vamos a estar leyendo. Y fíjense en que ahí hay un título o un subtítulo que dice una buena conciencia. Y qué interesante es que podamos tener esta buena conciencia. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Vamos a leer entonces el primer versículo, versículo 8, dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Se acuerdan? Este es el pasaje que estábamos terminando el domingo pasado con el mensaje. Entonces empieza el versículo 10 y nos hace referencia a un salmo, ¿no? Porque dice, el salmo dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces dice el versículo 13, que ahí entramos un poquito más todavía en el pasaje, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una pregunta. Dice el versículo 14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Cuánta realidad en este pasaje. Y el versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Ahí está lo que hablábamos recién del título: buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, ¿no? Y ese es el pasaje que tenía por lo menos con el deseo de compartir en esta mañana, pensando en algo fundamental, ¿no? Que es nuestra propia conciencia. Dice el pasaje, el título, obviamente colocado por los hombres, pero hace referencia al contexto, dice una buena conciencia. Y yo estuve buscando un poquito sobre esa conciencia, y acá lo tengo, acá más o menos separado, y dice que la conciencia, primero, nosotros como seres humanos tenemos una conciencia de corrupción, o sea, una conciencia corrupta. ¿Por qué? Y porque en esa conciencia es la base de todos nuestros pecados pasados, ¿no? Entonces, o los actuales. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nos acusen de algo, esa conciencia va a traer a la memoria todas aquellas cosas que hicimos. Si nos acusan, en verdad, con algo que hicimos, entonces la conciencia nos va a permitir ver esa realidad, reconocerla, ¿no? Entonces la conciencia de corrupción lo podemos encontrar en el Salmo 10. Yo se los leo si quieren, pero si lo quieren ir anotando para tener una base de lo que leemos. Fíjense, Salmo 10:4 dice:
el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Entonces ahí tenemos la base, la conciencia corrupta, que supuestamente teníamos los cristianos antes, no ahora, antes de ser cristianos, ¿no? Y que tenemos que entender que tiene todo el hombre y mujer que no conoce a Dios. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, ¿no? Eso es el orgullo del ser humano, ¿no? El yo puedo, yo esto, yo lo otro. El orgullo del ser humano, la altivez del rostro, por eso no busca a Dios, ¿no? Dice más, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y está interesante eso que dice el Salmo, porque dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No es que de repente buscó a Dios y se desvió. No, no. Quizás aparentemente para nuestra vista buscan a Dios las personas, pero dice la Biblia que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Quizás nosotros decimos, no, pero la verdad tiene actitudes de cristiano. Bueno, pero la Biblia dice que la conciencia corrupta, la conciencia pecadora, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nosotros muchas veces nos podemos llegar a confundir con la apariencia de las personas, ¿no? Pero dice más sobre esa conciencia corrupta. Fíjate, Juan, ahora vamos al Nuevo Testamento, Juan 3, 19. Dice, Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí está la clave para cada uno de nosotros de cuando podemos identificar la conciencia corrupta del hombre inicuo, de aquel que no conoce a Dios, que no hay Dios en sus pensamientos, porque dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Y porque sus obras eran malas. Fíjate el actuar del hombre corrupto, de la conciencia incrédula que no conoce a Dios. Actúa en la oscuridad, actúa en oculto, actúa como el diablo, ¿no? Es el diablo mismo, nada más que personificado en una persona de carne y hueso que podemos conocer. Susurra al oído, trae a la memoria obras muertas, ¿no es cierto? Y actúa en lo oculto. Nunca se va a dar a conocer. Siempre actúa por debajo, ¿no es cierto? Entonces dice que nosotros no condenamos a esas personas. Claro que no, nosotros no podemos condenar a nadie podemos condenar. No podemos levantar el dedo acusador y empezar a acusar. Ah, este tiene obras muertas, entonces es un incrédulo. Este es el otro y yo acuso. No, porque dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, nosotros no podemos condenar a nadie, simplemente Jesucristo condena porque dice que la luz vino al mundo y los hombres buscaron las tinieblas, se escondieron de Dios. Bueno, lo mismo que pasó con Adán y Eva, ¿qué pasó? Dios les dio todo, pero cuando descubrieron, ¿no es cierto? Cuando pecaron, dice que se escondieron, y porque se dieron cuenta que estaban desnudos, que estaba todo su pecado a la vista, ¿no es cierto? Toda su inmundicia, y se escondieron de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios es santo, Dios es perfecto. Pero así todo, Dios los amó a Adán y Eva y les dio, ¿no es cierto?, una salida, le buscó la solución, más allá de que fueron los primeros que pecaron y que a través de ellos el pecado nos condenó a todos, ¿no? Pero dice que Cristo, Dios buscó la forma de salvar a Adán y Eva. O sea, todos tenemos la posibilidad de ser salvos, pero bueno, la condenación la hace la persona de Cristo, porque dice que vino la luz y la luz condenó al mundo. Después hay una conciencia normal, diríamos, la conciencia normal es la que dice la Biblia para cada uno de nosotros, los creyentes, dice Hechos 24, 16. Hechos 24,
16, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo primero que tenemos que saber, que la ofensa, que el pecado, que todo lo que nosotros hacemos humanamente, ¿no es cierto?, son ofensas contra Dios. Nosotros pecamos no contra las personas solamente, sino principalmente contra Dios. Entonces, nuestro problema de ofensa, de pecado, lo tenemos que arreglar con Dios, por medio de Jesucristo. Pero también dice, y ante los hombres. Entonces, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tenemos que estar a cuentas con Dios, y con las personas. Primero es eso. Primero estar a cuentas con Dios y con las personas. Si esa es tu actitud, es una buena actitud y Dios la está mirando. Pero ¿cómo podemos estar a cuenta con Dios? Bueno, la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. Es la forma que Dios colocó, ¿no es cierto?, enseñó. Dice que Juan el Bautista estaba abriendo camino para el Señor Jesús. ¿Y cómo lo abría el camino? Diciéndole a las personas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era el Cristo mismo, personificado en un ser humano, ¿no es cierto?, que era Dios mismo que venía. ¿Y qué tenía que hacer la gente? Arrepentirse. ¿Y qué es lo que no hacemos nosotros muchas veces? No nos arrepentimos de lo que hacemos, no nos arrepentimos de lo que decimos. Pero no ante las personas, primero ante Dios. Arrepentirnos delante de Dios es la puerta de entrada para que Cristo pueda vivir en nuestra vida y para que pueda moverse. Para los cristianos es muy importante, porque los cristianos también nos equivocamos, pero tenemos que arrepentirnos delante de Dios. ¿Y delante de quién? Delante de las personas. Cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, cuando realizamos una ofensa contra alguien. Si no, Dios no va a poder actuar. Dios no puede obrar en un ser humano que dice ser cristiano, pero no tiene arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces, Hechos 24, 16, una vida, dice, sin ofensas, ante Dios y ante las personas. ¿Qué más? Primera Timoteo 1:15. Primera Timoteo 1:15, a ver qué dice. Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. Primera Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, hay una coma, y dice, de los cuales yo soy el primero. Si tu conciencia no te dice, no te muestra que sos un pecador, entonces estamos en un problema. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestras ofensas. Porque dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y muchas veces decimos, a ellos tiene que salvar. La palabra de Dios va a salvar a esos pecadores. Esos son los pecadores. Nos ponemos en Dios. Decimos, aquellos son los pecadores. Pero dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces, esa es la humildad que Dios busca de cada uno de nosotros. No que seamos, o sea, obviamente va a buscar que seamos santos, ¿no? O sea, nos va a influenciar para que busquemos la santidad. Pero dice que Cristo no vino a la tierra a buscar santos, ¿no es cierto? ¿Qué vino a buscar? Pecadores. Pero el tema es que nosotros podamos entender que somos pecadores. Muchas veces nosotros pensamos que el pecador está afuera, está lejos, está frente a nosotros, ¿no? Por eso dice la Biblia, cuidado con estar mirando la paja del ojo ajeno cuando no estamos mirando la viga que tenemos nosotros. Cuando dice viga, el otro día estaba escuchando un mensaje de alguien, un estudioso, y decía, qué tremendo, ¿no? Que diga una viga, nosotros sabemos que una viga es la que sostiene una casa, qué exageración, ¿no? Una hipérbole, dicen los estudiosos. Qué exageración, es algo sumamente exagerado. Y bueno, justamente es para que tomemos conciencia, que en una exageración tan grande podamos nosotros abrir los ojos y entender que muchas veces estamos señalando la paja, ¿qué quiere decir? Algo muy pequeño en el ojo ajeno, cuando no podemos ver.
Y ahí está hablando de humillarnos, ¿no? La palabra de Dios ahí en Filipenses dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, Cristo es el ejemplo. Él se humilló hasta lo sumo. No solamente que se hizo humano, porque el Dios Todopoderoso que creó al humano se va a hacer humano. ¿Qué cosa, no? No solo eso, que nos parece muy grande, sino que se hizo siervo y de los humanos, siervo de los humanos. Pero no solo eso, sino que fue a la cruz. Pero no solo eso, sino que murió de la peor forma que puede morir un ser humano. Ustedes saben que la muerte en la cruz es la muerte más vergonzosa, ¿no es cierto?, más dolorosa, más tremenda que puede sufrir un ser humano. Y no solamente eso, sino que fue a una tumba, un lugar oscuro, un lugar en el cual ninguno de nosotros queremos morir, porque justamente cuando hablábamos recién de Adán y Eva y decíamos que, no lo dijimos, pero lo decimos ahora, que Dios dice que cuando sopló aliento de vida en el ser humano, dice que le dio vida eterna, le dio vida para que viva, no para que muera. Que Dios va a soplar muerte en nuestro aliento, no, Dios sopló vida para que vivamos ¿cómo? Eternamente. Lo que Dios hace no es para un ratito, es para siempre, ¿no? Entonces pensemos en eso, que tenemos vida eterna, obviamente, y no queremos ir a la muerte. Pero ninguno de nosotros tiene que ir a la muerte, y menos a la muerte eterna, si creemos en Cristo. Por eso, la importancia de este pasaje, que vamos a volver a ver ahora, estamos en 1 Pedro, pero teníamos la necesidad de confrontarnos, cada uno de nosotros, con lo que significa la conciencia. Hay una conciencia de obras muertas que la teníamos cuando éramos inconversos, incrédulos, cuando Cristo no vivía, no moraba en nosotros, pero ahora tenemos una conciencia de obras vivas. Hemos sido rescatados, renacidos para una nueva vida. Y Satanás va a querer traer a nuestra conciencia las obras muertas. Si hay obras muertas en tu vida, bueno, este es el momento para ponerte a cuenta con Dios. Pero si eres restaurado, si has sido restaurado, regenerado y eres un hijo de Dios, no hay por qué tener obras muertas en nuestra vida. No hay por qué temer. Fíjate el pasaje ahí en 1 Pedro, capítulo 3. Habíamos leído desde el 8, después leímos el 10, el 12, el 13, y el 13 decía una pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No pienses diríamos, en la conciencia de obras muertas que tenías cuando eras incrédulo, porque eso ya lo limpió el Espíritu Santo, ya lo lavó. Ahora Cristo pone, por medio del Espíritu Santo, obras para vida, ¿no? Entonces el título, el subtítulo que le vamos a poner a este estudio va a ser la base de la conducta cristiana bajo el sufrimiento, ¿no es cierto? O sea, la conducta cristiana está bajo, ¿no es cierto?, el sufrimiento. O sea, Cristo padeció, dice la Biblia, lo repite en un montón de lugares. Es más, cuando estaba con sus discípulos, les decía: muchachos, voy a tener que ir a Jerusalén, voy a tener que ser, como dice, ultrajado, maltratado, ofeteado, juzgado, y voy a morir en la cruz. Y los discípulos no entendían, y lo tuvo que repetir varias veces, y fue a la cruz y murió. Y dice: voy a padecer mucho ¿de quién? De los ancianos. ¿Quién eran los ancianos? Y eran los conocedores de la ley, de los fariseos, de todos aquellos que estaban en eminencia, de aquellos que supuestamente conocían la ley de Dios y esperaban supuestamente al Mesías, pero no les convenía que este Mesías reine, porque les iba a sacar todo ese lugar que habían logrado aquellos ancianos, aquellos fariseos. Entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a condenarlo. Iba a padecer el Cristo, iba a morir el Cristo. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Y vosotros también aprended de mí y sed mansos y humildes, porque tendrán que padecer cosas similares. Si vas a la historia y te fijas cómo murió cada uno de los discípulos, te vas a dar cuenta que no fue sencillo ser un discípulo de Cristo. Pero no porque Cristo quería que sufran, no,
porque los discípulos estaban en una generación perversa. Así como Cristo fue desechado y fue muerto, los seguidores de Cristo no iban a llevar una mejor vida por seguir a Cristo. Entonces tenemos que estar en conciencia de esto. Entonces, la base de la conducta cristiana está fomentada, está fundamentada en el sufrimiento. No porque Cristo quiera que suframos, sino porque lo que nos rodea en este mundo está gobernado justamente por Satanás. El rey de las tinieblas, aquel que se oculta, aquel que de lo oculto dirige, ¿no es cierto?, todas las cosas. Un reino, ¿no es cierto?, gobernado desde las tinieblas. Entonces decíamos, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este es el parámetro para que nosotros podamos fundamentar nuestra fe. Muchas veces nos pasa en el trabajo, ¿no es cierto? ¿A quién no le ha pasado? Que dicen, no, hagamos el mal para que, porque esto, porque el otro, ¿no? Y ahí se arreglan la corrupción en los trabajos, en diferentes lugares, y nosotros ¿qué vamos a hacer lo que hacen ellos? ¿Porque todos lo hacen? No, y bueno, tenemos que ir en contra de la corriente. ¿Y está mal? Sí, para ellos está mal, pero el Señor nos enseñó otra cosa. Y aparte, si la conciencia de Cristo mora en vos, no podés, o sea, no vas a querer ir con la corriente, pero no vas a poder ir con la corriente, vas a tener que ir en contra de la corriente, ¿no? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjate, ya lo repetí 3 veces este versículo, porque es fundamental. ¿Quién te va a poder hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿No? Haced el bien, dice la palabra de Dios, y Él nos dará el beneficio. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, lo aclara bien, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no salgan corriendo, no se escondan abajo un pozo por temor de ellos, ni os conturbéis, ni venga todo eso en tu mente, ¿qué va a pasar ahora? ¿No es cierto? No. ¿Por qué? Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué es santificar a Dios? Es hacer las cosas que corresponden, hacer el bien, hacer las cosas puras. Y sigue el pasaje, sigue hablando de más cosas. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa, dice, estén preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de, ahora vamos a ver de qué, razón de qué, del Evangelio, de qué, de la palabra, de qué, de tu testimonio, de lo que haces. Bueno, dice de la esperanza, porque dice que la esperanza es lo que no nos avergüenza. La esperanza, razón de la esperanza. Y dice, quedemos con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza. Vos, querido amigo, querida amiga, ¿tenés esperanza en Cristo? ¿Cristo mora en tu vida? Bueno, con mansedumbre, con reverencia, quiere decir, depende de quién te lo pide una autoridad municipal, bueno, con la reverencia que amerita semejante autoridad, vos podés dar tu fe o contar tu fe de esa esperanza que tenés, que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, volvemos a lo mismo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian, fíjate qué palabra utiliza, calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hacen de tu conducta, ¿no es cierto?, algo malo, o dicen de tu conducta una calumnia, una mentira exagerada, ¿no es cierto?, bien armada, todo un circo, una calumnia, dice de qué, de tu conducta, y porque tu conducta es buena. Entonces van a buscar por cualquier forma ensuciarte. Pero, ¿sabes? Yo siempre tengo en mente esto, porque a veces nos pasa en el trabajo, mayormente cuando trabajamos o cuando estamos en contacto o en relación con muchas personas incrédulas, que la conciencia de ellos está contaminada
está sucia, ¿no es cierto? Entonces buscan ensuciar a los demás, puede ser ese el ejemplo, dice, sean avergonzados los que calumnian. ¿Cómo van a ser avergonzados? Y yo pensaba en esta imagen, siempre tengo esa en la memoria, cuando Moisés fue al monte, ¿no es cierto? Y se encontró cara a cara con Dios, y cuando bajaba, dice que su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo frente al pueblo, ¿no es cierto? Que desconfiaba de Dios, que dudaba, que calumniaban, que buscaban ídolos, que el pueblo estaba totalmente apartado, que se habían olvidado todo lo que Dios había hecho. Bueno, yo pienso en eso, ¿no? Cómo Dios nos guarda. Pero ¿cómo nos va a, ¿por qué Dios nos va a guardar? Primero, porque Cristo murió por nosotros. Y segundo, por nuestra buena conciencia. ¿Qué es eso? Las obras muertas no tienen que vivir en nuestro corazón. Nuestra conciencia tiene que ser limpia. ¿Y eso qué es? Santificada, ¿no? Sazonada con sal, buscando la sal, buscando la luz que es Jesucristo. De esa es la única manera en la cual vamos a poder andar en este mundo con total libertad. A veces vamos a un trabajo, a un lugar y sabemos que están diciendo cosas, están haciendo cosas, y a veces ¿cómo hacemos para no estar ensuciados, no ser ensuciados en medio de ese ambiente? Confiando, haciendo las cosas bien. ¿Quién te podrá hacer daño si vos haces las cosas bien, como manda la palabra? Si tu palabra está sazonada con sal, si tu testimonio está en el Evangelio, está santificado en Jesucristo, si estás haciendo las cosas bien, ¿quién te va a poder hacer mal? ¿Te van a señalar como malhechor? Puede ser. Bueno, vamos a comprobar si sos un malhechor, si somos unos malhechores o no. Simplemente estamos llevando la palabra de Dios y haciendo las cosas como marca la ley, ¿no es cierto? Entonces dice, ellos, dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice el versículo 17, que ya lo hemos leído en la reunión anterior, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Que vamos a padecer haciendo el bien? Claro que sí, hasta que se compruebe lo correcto, o sea, lo que corresponde, ¿no? Pero sí, muchas veces vamos a padecer haciendo el bien. Pero Dios es nuestro juez. No soy ni yo ni los que me rodean. A ver, ayúdenme, vengan los testigos. No hace falta testigos de nada. No hace falta hablar nada. El Señor va a sacar a la luz. ¿Por qué lo digo? Y porque lo dice la Biblia. Fíjate, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. No pienses que vas a ser vivificado en la carne, no, porque la carne va a quedar en la tierra, vamos a morir un día, pero vamos a ser vivificados en el Espíritu. Eso tenés que buscar, ser vivificado en el Espíritu. Que nuestro sufrimiento no sea por ser un malhechor, sino que sea por ser siervos de Cristo. Así como murmuran, vos fíjate, murmuran como si fuéramos malhechores. Bueno, es muy triste que pase eso. Pero pasa, lo dice la Biblia. No vamos a sacar las palabras que dice la Biblia. Es así, la Biblia lo dice así. Pero estemos tranquilos, no os amedrentéis, no tengan temor de lo que dicen. Esperen el momento en que Dios dará, mostrará, sacará a luz la verdad. Así que confiemos en este nuestro Señor. Había varias cosas más que las tenía, que diríamos, armada como en el mensaje. Simplemente las voy a leer, porque se nos está yendo un poquito el tiempo, aunque tenemos todavía un poquito de tiempo, pero dice así: los que obran el bien cuentan con la protección de Dios. Eso decía un poquito el bosquejo. Por lo cual no tienen por qué temer nada ni nadie, sino aprovechar las situaciones para dar buen testimonio. Padecer al hacer el bien es mejor que gozar al hacer el mal. ¿Sí? Vos sabrás de muchos que gozan haciendo el mal. Pero dice la Biblia, padecer haciendo el bien es mucho mejor. Porque el mal va a tener condena, pero el bien va a ser para beneficio de aquellos que hacen el bien y para los que te rodean, porque no solamente vas a ser beneficiado vos haciendo el bien, sino van a ser beneficiados ¿quiénes?
tus seres queridos, ¿no es cierto? Tus hermanos en la fe, todos aquellos que te rodean. La regla, hay una regla. El cristiano no tiene por qué entristecerse si sufre por hacer el bien, sino más bien tiene motivo de alegrarse. Tenemos que alegrarnos haciendo el bien. No tenemos que hacer el bien como diciendo, bueno, voy a hacer el bien porque lo dice la Biblia. Eso no está bien, claro que no. Tenemos que alegrarnos cuando hacemos el bien. Bueno, al ser maltratados, estar dichosos. Cristo sufre en nosotros. Y esto es un parámetro. Si Cristo, por medio del Espíritu Santo, vive en tu vida, dice que Cristo mismo sufre cuando te hacen el mal. No pienses que estás solo. Muchas veces nos sentimos solos cuando nos hacen el mal. Nadie ve, nadie se da cuenta que yo hice las cosas bien y me están juzgando. Sí, ¿sabes quién vive en vos? Cristo, ¿o no? ¿O acaso el Espíritu Santo no es Cristo? ¿Sabés? La Trinidad es Dios. ¿Y Cristo qué es? Dios. Es Dios. El mismo Creador vive en tu vida por medio del Espíritu Santo. Entonces dice que Cristo sufre en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente. Y dice que Cristo vive en cada uno de nosotros. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Aunque te parezca mentira y aunque todo te parezca mal alrededor tuyo, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Si amas a Dios y amas su palabra, todas las cosas cooperan para bien. El alto privilegio. Dice así, sufrir injustamente como hijo de Dios, amar a Dios es sinónimo de que todas las cosas ayudan a bien, a los que fueron llamados en el propósito de Cristo. Así que, bueno, vamos a ir cerrando en esta mañana, en este tiempo, este mensaje. Que el Señor te bendiga.